Queridos hermanos, qué alegría poder hoy compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy el Evangelio de San Marcos, el capítulo 12, versículo 38 en adelante, nos viene a hablar dos cosas. Y trataré de la primera muy por encimita. Y la segunda, pues sí, trataré de profundizarla un poquito más. San Marcos 12, 38. Póngame la lupita aquí, a mejor. San Marcos 12, 38. Aquí están los ayudantes, pueden buscar el Evangelio de San Marcos. Pues la primera es un poquito dura. Claro, primeramente va dirigido a los curas y a los obispos. ¿Me entenderán por qué es duro, no? Y bueno, y la segunda pues sí va con los laicos, ¿no? Aunque la primera también va con los laicos. Y no se diga de los protestantes, ¿no? Pero bueno, San Marcos capítulo 12, versículo 38 dice: Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y llaman a las adulaciones en las plazas. Dice, cuidado con aquella gente que les gusta andar llamando la atención con la forma de vestir. Se lo estoy traduciendo al castellano. ¿Sí? En el castellano. Aquellos que les importa impactar a la gente con el vestido, ¿verdad? Sea, en primer lugar, sea lo que se llama el lujo en el vestir. O en segundo lugar, los que tienen un uniforme. Pero aquí el uniforme hablaba era de los religiosos. O sea, por el hecho de que yo soy cura o yo soy obispo, ¿verdad? ¿Me puedo creer más que los? Y dice Jesús, eso se llama ser escriba, ser fariseo. Eso no es correcto. Pero es un peligro que hay dentro de la iglesia. Creernos que porque tenemos un uniforme, díganme los militares. Bueno, todos estamos, todos, pero estoy pensando en voz alta, ¿sí? Y cada uno puede mirar. También ustedes, en el momento que se ponen un traje elegante y entonces piensan que tienen el mundo en las manos. Díganme, las mujeres orgullosas, entonces que piensan que la barriga la tienen llena de oro por dentro. Dice, porque ponen un traje elegante. Eso no es correcto. La segunda parte es que dice que le gusta que en las plazas lo saluden, o sea, quieren que si no le dicen don Julano, doña Sutana, si no le rinden los honores, no están felices. Pero todos tenemos ese peligro, todos tenemos ese peligro. Y Jesús dice, cuidado con eso, cuidado con eso. ¿Qué más? Y las primeras sillas en las sinagogas. Ah, bárbaro. Traducido al castellano, le gustan los primeros puestos. Pero, oye, esos primeros puestos, ciertamente que hay obispos que les gustan los primeros puestos. Hay curas que les gustan los primeros puestos. Pero hay laicos que les gustan los primeros puestos. Y para agarrar los primeros puestos en la catequesis, en los grupos de apostolado, en lo que sea, hunden al otro. Aquello de que para yo surgir tengo que hundir al que está al lado. Para yo levantarme tengo que hundir. Eso no es cristiano. Incluso hay quienes que con calumnia atacan al otro para que no surja y ellos sí ocuparon los primeros puestos. Eso es diabólico, eso no es cristiano. Ya, estamos claros, ¿eh? Como ahí no voy a centrar la homilía, es solamente un repasito. Sigue. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ah, bárbaro. Aquí va con los curas, ¿no? Con los obispos, pero también con los protestantes. Cuando no se hace la oración de verdad, sino por pretexto, por apariencia, a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que cuando hagamos una oración sea una oración sincera. ¿Sabe qué significa sincera? Sincera.
que no tiene cera. Sin cera significa que no tiene. Eso era un juego que tenía que jugarse sin cera, porque si cuando le echaba cera, entonces había trampa. Entonces vamos a jugar pero sin cera. Y eso significa sin cera. Que no juegue con trampa, que sea con realidad. Entonces dice el Señor que las oraciones de un sacerdote, de un obispo, de un laico, de un protestante, debe ser una oración sincera, que no se debe hacer con apariencia. Y luego, haciéndolo por apariencia, comercializar con la fe de la gente. Y pone a las viudas en primer lugar, porque pues las viudas eran las más desprotegidas de la sociedad. Entonces, ahí colocaba el ejemplo. Nosotros debemos hacer las cosas por amor a Dios. El sacerdote, haya dinero o no haya dinero, tiene que celebrar la misa. El obispo, haya dinero o no haya dinero, tiene que celebrar la misa. Han escuchado al Papa decirlo, ¿verdad? Hay sacerdotes que se les olvida. Entonces, si no hay dinero, no hay misa. Yo recuerdo que llegó un señor y le dijo, estaba yo de vicario, llegó y le dijo al párroco, se murió un familiar. Y llegó y le dijo al párroco, padre, vengo para que me hagan el entierro de mi familiar. Y el padre le dijo, bueno, es tanto el entierro. Dijo, padre, por plata no lo haga. Por plata no lo haga. Ah, bueno, padre celebró la misa. Después de la misa, bueno, usted no ha pagado. Dijo, padre, yo le fui claro, yo le dije que por plata no lo hiciera. Yo no lo voy a pagar. Y no le pagó. Y el padre le puso bravo, pero el hombre le dijo, por plata no lo haga. Y ese es el evangelio de hoy. Por plata no lo haga. Ya estamos claros, ¿verdad? Ahí, no hablo más para no ofender a mucha gente que me está siguiendo por las redes sociales, ¿verdad? Y que a lo mejor dice, me la está tirando a mí. No estoy tirando a nadie. Estoy reflexionando en vos. Y laicos que el Día de los Muertos agarran y comercializan con la fe de la gente. Y si usted va a rezar un rosario, récelo bien, listo, eso sí. Pero cobran por tanto rosario y van a toda velocidad. Que usted escuche rezar a la viejita, saca María entre Jesús, saca María entre Jesús. Por la velocidad que lleva, usted no sabe ni lo que dice. Eso está prohibido. Pero eso se da en la iglesia. Sea el cura o sea el laico, el obispo. Y los protestantes, imagínense usted, lo que hacen los protestantes, comercializar con la fe, engañando a la gente, no le importa decir mentiras, pero con tal le pagan el diezmo. Eso está prohibido. Bueno, pero eso no es la predicación de hoy. Váyase para acá. Vamos con la predicación de hoy. ¿Se acuerdan las dos viudas, no? La viuda de Sarepta, la primera lectura de Primera de Reyes 17, búsquelo usted. Y usted se queda ahí, papá, usted se queda ahí donde estamos. Y la del Evangelio, que lo va a leer él, que nos trae dos enseñanzas. Ahí sí me voy a centrar la homilía. Escuche. Siga, donde iba. Papá, no, donde usted iba, papito, usted, cuando ella está leyendo, 12, estamos como en el 40 y 42, 41. Ajá. Estos, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en la arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todos sus centavos. Palabra de Dios. Usted Primera de Reyes 17, ¿no? Ajá. ¿Escucharon? Ya captaron la idea de la viuda, ¿no? La viuda del Evangelio. Muchos ricos iban y colocaban Ustedes saben eso, ustedes van al templo siempre. Ustedes van a misa los domingos, ¿verdad? Bueno, y echan la ofrenda en el templo, ¿verdad? Eso se hacía en el pueblo de Israel también. Y en el pueblo de Israel se hacía para 2 cosas.
Y el sacerdote tiene que acordarse que las ofrendas que dan en la iglesia son para dos cosas. La primera era para que hubiese comida para los pobres. Eso no ha cambiado. La ofrenda que se da en la misa, en primer lugar, tiene que ser para ayudar a los pobres. Que un cura no lo tome en cuenta, está perdiendo el tiempo. Que un cura no se dé cuenta que lo que están dando en la ofrenda es para ayudar a los más necesitados, no sé qué le pasó. Pero eso es primordial de la ofrenda. Y en segundo lugar, para la construcción del, porque estamos en el caso de aquí que no tenemos templo, ¿verdad? También las dos cosas en las que el sacerdote debe agarrar la ofrenda y, ¿cómo se llama eso? Invertir la ofrenda, no sé, o repartir la ofrenda. Bueno, no sé, ustedes me entienden, ¿sí? Pero si no están esas dos cosas, está mal. Es importante que el sacerdote agarre ofrenda y de la ofrenda ayude a la gente necesitada. De allí que en la parroquia pues debe haber cáritas, sea oficialmente o sea por iniciativa del sacerdote. Vamos a ver de lo que nos dan, a quién vamos a ayudar dentro de la parroquia. Pero ustedes, el evangelio de hoy ustedes lo entienden bien, porque están construyendo un templo. Y aquí el Padre necesita para construir el templo. Y según la Biblia, ¿quiénes son los que tienen que ayudar a construir el templo? Los que tienen fe y van al templo. ¿Listo? Pero siempre hay una excusa para uno dar en el templo. Hoy Jesucristo dice, no hay excusa. ¿Por qué el Evangelio de hoy dice que no hay excusa? Porque Jesucristo colocó a una viuda que no tenía sino 2 moneditas. Y lo que tenía, lo dio. O sea, si esa viuda, la más pobre, la que tenía más poquito, dio 2 moneditas, quiere decir que usted no puede ser más pobre que una viuda. O sea, en el pueblo de Israel, la pobreza más grande era de una viuda. La persona más desdichada era una viuda. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo, acuérdense que la mujer no valía nada, cero a la izquierda. Y la mujer valía en cuanto y tanto estaba al lado de su papá. La representaba a su papá y valía. Cuando se salía de la casa del papá, ¿quién la representaba? El esposo. Pero cuando moría el esposo, ya no estaba con el papá, ya no estaba con el esposo, quedaba sola y desprotegida y era la más desgraciada del pueblo. Por eso Jesús pone el ejemplo de la viuda. Y luego la miseria, nadie se preocupaba por ella, nadie la quería a ella porque era un animal que ya se está muriendo por allá y entonces que se termine de morir. Jesucristo es el que viene a darle a la mujer el valor. Realza a la mujer. Pero entonces por eso dice Jesucristo nuestro Señor que una viuda que no tenía nada y dio 2 moneditas. Y Jesucristo entonces dice, con este evangelio teológicamente, que ninguno de ustedes ni yo tenemos excusa para no dar la ofrenda. Sabiendo que estamos dando para la comida de los pobres y para la construcción o el mantenimiento del templo. Son las dos más importantes de las cuales usted y yo tenemos presente. Pero también dice Jesús que hay dentro de la iglesia gente que da, pero que no lo da con fe ni con amor. ¿Se acuerda? Dice que vio que muchos ricos daban. ¿Y qué daban? De lo que sobraba, mucho, pero de lo que... O sea, no les... como por apariencia, ¿sí? Porque al darlo la gente se iba dando cuenta, ¿no? ¿Se acuerda que todos estaban dando cuenta? Porque eso estaba dando cuenta de los apóstoles. Porque eran todos, miraban. Entonces los ricos para que dijeran, don Pánfilo, mire lo que echó. Y no echó en pesos, echó en dólares. Naguará. Y ese ya se inflaba. ¿Ves? Entonces le robaba la gloria ¿a quién? A Dios. Ya no lo hacía por colaborar con la fe, con los pobres, con el templo, con Dios. Ya lo hacía para él agarrar fama, para agarrar honores. Y dice Jesús, eso no vale nada. Ese dinero, cuando se da de esa manera, vale más lo que hizo la viuda que 2 moneditas y eso vale más. ¿Me captaron la idea? O sea que cuando vamos a dar tenemos que examinar el corazón. ¿Por qué lo damos? Lo damos con fe.
sabiendo que es el templo de Dios, sabemos que estamos ayudando a la obra de Dios y queremos que se extienda el Evangelio, eso sí vale. Por eso lo hacía la viuda. Lo hacemos simplemente por apariencia o por quedar bien delante de la gente o para que me vean, eso no vale. Ya me expliqué, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes de aquí en adelante tienen que examinar por qué lo hacen. Y también tienen que saber que unos pueden más y otros pueden, pero que todos pueden, que nadie puede decir que no. Y el que puede más tiene que dar más, pero sabiendo por qué lo da. Y el que puede menos, pues de lo menos tiene que dar, pero no puede decir yo no puedo dar nada. Pero la de Sarepta, la viuda de Sarepta, nos lo viene a mostrar así como con más luz de detalles, lo que es dentro de la iglesia el desprendimiento, o lo que Jesucristo nos viene a enseñar en la caridad, en la obra de caridad que tenemos que hacer. Escuchemos. Versículo 1. 10, versículo 10 en adelante. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Estamos leyendo Primera de Reyes 17:10. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya va. ¿La viuda conocía al profeta? No. No se conocían, era un extraño. Pero observen cómo la Biblia dice que el extraño le pidió agua y la mujer, ni corta ni perezosa, se fue a traerle agua. O sea, porque la Biblia dice un vaso de agua no se le niega. Eso lo sabemos, pero a veces no lo hacemos. ¿Verdad? Bueno, pero la segunda es que cuando se va la mujer, o sea, ya pasó la primera prueba. Tráigame un poco de agua. Pasó la prueba. Un vaso de agua no le niega a nadie. Se fue a buscarle el agua. Esa prueba la pasamos nosotros quizás también. Pero viene la segunda. No solamente agua. ¿Qué más? Y ella respondió, Tráigame, ¿qué fue lo que le dijo que le trajera? un pedazo de pan. Pedazo de pan, ya cambia la cosa. Ya cambia la cosa. Tráigame un pedazo, ahora tengo hambre. Dame de comer. Ahí sí ya la cosa cambia. Ahí ya lo pensamos dos veces. Ahí ya tanteamos el bolsillo, ya tanteamos cuántas deudas tengo, si tengo plata en el banco, si me queda, si no me queda, los negocios que tengo, ya. Comenzamos a pensar. Y la mujer, pues claro, le llegó a la cabeza y sacó cuentas, sumó, restó, multiplicó y dio, no le daba. No, tengo nomás para comer mi hijo y yo y moriremos. ¿Por qué? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaca y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos de morir. Fíjense ustedes, la mujer realmente era pobre. Realmente le costaba darle de comer la comida a otra persona, a un desconocido. Dice, no, pero yo tengo que, antes de darle de comer a un desconocido, tengo que comer yo. Y antes de darle a un desconocido, tengo que darle de comer a mi hijo. Eso es lo que teológicamente está diciendo la Biblia, que nosotros también siempre pensamos en nosotros y en los que están alrededor. Y este no es mi familia. Pero hoy la lección de Dios dice, no importa que no sea la familia, no importa que sea un desconocido, aquí viene la razón teológica. Ponga cuidado. Elías le dijo, no tengas temor. Por temor no lo hacemos. No lo hacemos por maldad. Es que yo no hago obra de caridad porque yo quiero verlo sufrir, no. Sino por temor a quedarme sin nada. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Ese de primero, Dios está colocando de primero la caridad. Antes que el pensar en yo. Antes del yo, del egoísmo. Tengo que pensar en el otro.
teológicamente nos está diciendo todo lo contrario a lo que el mundo nos enseña. Mis seguridades, mis garantías para mí, para mis hijos. Yo tengo que ayudar al otro. Y después harás para ti y para tu hijo. Y el profeta de parte de Dios, el profeta está hablando de parte de Dios, y es Dios que nos está hablando y dice, cuando tú haces la caridad a otra persona, más todavía que ni siquiera la conoce, pero tiene hambre, Dios te asegura que por haberle dado de comer a ese hombre, a esa persona, vas a comer tú y también tu familia. Ya tiene asegurado lo que tanto te preocupa. ¿Me captan la idea? Si no me la captan, viene en el próximo año y le explico. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Dios no le promete que por haberle dado al profeta, que por haber compartido, entonces Dios le dice, bueno, pues ahora haga un galpón grande porque le voy a mandar cantidad de harina. Tampoco le dice, búsquese un tonel grande porque le voy a mandar cantidad de aceite. ¿Qué es lo que Dios le dice? El poquitico de harina que tenía para usted comer, que necesitaba para usted comer y comer su hijo, Dios promete que no se acabará. Y el aceite tampoco. No va a tener así en abundancia para derrochar, a lo mejor no, pero lo que necesita para vivir, Dios te lo promete. Y ustedes verán que la mujer sacó, le dio a él y comió con su hijo, y no solamente un día, sino todo el tiempo que duró sin llover. Y siguió comiendo y dice, como el profeta se lo dijo, no se acabó la harina, el poquitico de harina no se acabó, y el poquitico de aceite no se acabó, y la mujer mantuvo la vida de ella y la de su hijo. Así está enseñándonos Dios que la vida espiritual tuya y la vida espiritual mía se mantienen a lo largo de la historia cuando usted y yo somos generosos con el que no tiene o con el que tiene hambre. Recuerda lo que dijo Jesús, tuve hambre y me diste, tuve sed y me diste. ¿Cuándo, Señor? Ese era yo. Aquel era yo. Esto no lo podemos detectar si no es a la luz de la fe. Esto no lo podemos creer si no sabemos que es Dios mismo que nos habla. Y si no nos arriesgamos, decía mamá, el que no arriesga un huevo no tiene un pollo. Y si no nos arriesgamos a ver si es verdad lo que dice la Biblia, nunca vamos a comprobar que Dios hace el milagro. Nunca. Tenemos que arriesgarnos, pero la mayoría de la gente no se quiere arriesgar. O sea, me explico. Vamos a suponerle que fueran 3 años. Yo no me acuerdo cuántos años era que no llovió. Creo que eran 3 años. 3 años, ¿no? 3 años. Pues si usted sabe que 3 años no va a llover y no hay comida, ¿qué es lo más lógico? Que voy a guardar comida, a amontonar por 3 años. Eso es lo más lógico. Eso es lo que humanamente no hace. Pero Dios dice, no, ese no es el cristiano. El cristiano entonces dice, para yo tener mañana, pasado, por 3 años, yo no voy a acumular, sino más bien lo voy a invertir en los pobres. Y cuando yo lo necesite, Dios me lo va dando. El cómo, no me pregunten cómo. Lo único que sé es que Dios me lo va a devolver cuando yo lo necesito. Y si yo entonces lo acumulo, lo atesoro, o sea, en el banco, o sea, en un local, si lo acumulo en un local, ¿qué le pasa a la comida? Le caen los gorgojos. ¿O no? Y se daña. Y si lo acumulo en el banco, pues se devalúa la moneda o vienen y me lo roban o algo pasa. O si lo guardo en la casa, algo pasa y perdí todo. Pero si lo acumulo dándole a los pobres, ¿quién me lo va a quitar? Nadie. Porque Dios, que todo lo sabe, me va a ayudar a mí y no solamente a mí, a la viuda y al hijo. O sea que si no se lo recompensa a usted ahorita, mañana la vida da vuelta, su hijo da vuelta y su hijo va a parar en un lugar donde nadie lo conoce y Dios va a decir, puesto que la mamá de este niño, cuando él estaba pequeño, hizo una obra de caridad con un
con un pordiosero o con otra persona que venía de otro país y hizo una obra de caridad con él. Entonces ahora el hijo de ella está necesitado. Dios mueve el corazón de otra persona para que le conceda el pan que el niño necesita por atención a su madre que un día dio a aquel hombre que no conocía, pero que tenía hambre. Ese es el Evangelio, esa es la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que efectivamente eso se cumplió. Siga, a ver. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él dijo. Elías y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menujo, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Se cumplió o no se cumplió? Entonces aquí lo que nos falta a nosotros es fe para creerle a la palabra de Dios. Punto. Hoy les hago un reto. Hagan la prueba. Si Dios le falla, usted me puede decir mentiroso donde yo vaya. Y yo lo acepto. Pero hagan la prueba como dice el Evangelio. Haz el bien sin mirar. Y hazlo por amor a Dios y por cumplir la palabra de Dios, por obediencia a Dios. Entonces tendrás prosperidad y tendrás éxito. El egoísmo, el ser tacaño, el no querer compartir con los demás, nos trae la ruina espiritual. Y no nos garantiza a nosotros que cuando la vida dé vuelta, porque la vida da vuelta, y a muchos de a caballo yo los he visto andar, no cante mucha victoria ni en el estribo que esté, porque a muchos de a caballo, allá los he visto andar a pie. El mundo da vuelta y de repente usted en un accidente tiene que gastar todo su dinero o lo robaron o algo pasó y quedó en la ruina. Y ahora necesita de los demás. Pues bueno, tenemos que ser inteligentes. Nosotros en la vida tenemos que estar en una de las dos. Hay dos aceras. ¿Sí se llama acera? Usted también cuando uno camina por el lado de la carretera, ¿no? Dos aceras. La de aquel lado y la de este. ¿Verdad? La de este lado son los que tenemos y podemos darle a los de aquel lado que no tienen. Los de aquel lado no tienen. Y entonces nosotros somos más dichosos porque estamos en el lado de los que sí tenemos. Entonces, oye, si yo estoy en la acera del lugar que puedo darle al que no tiene, bendito sea Dios, estoy en el mejor lugar, porque aquellos están en el lugar de la acera donde no hay nada. ¿Qué sería si yo estuviese en ese lugar? Pero después el mundo da vueltas. Y después me toca a mí pasar para la acera de allá. Si no yo, mis hijos. Si no mis nietos. Entonces la da vueltas. Y cuando esté allá, yo voy a querer que los de aquí me ayuden. Pero hay que sembrar para recoger. Si yo lo hice, conmigo lo harán, con los míos lo harán. Ese es el Evangelio traducido al castellano. Pero volviendo entonces al Evangelio, pregunto, ¿Jesucristo alabó a la viuda o no alabó a la viuda que dio ese dinero? ¿La aplaudió o no la aplaudió? ¿La felicitó delante de los apóstoles o no la felicitó? O sea que Dios está de acuerdo que hagamos caridad. Ajá. Entonces ahí, cuando la iglesia nos enseña que nosotros tenemos que hacer obras de caridad. Y ahí es entonces donde está la diferencia entre los católicos y los protestantes. Porque los protestantes dicen, no es necesario hacer obras de caridad. Basta con que usted le dé la plata al pastor y ya está salvo para el cielo con tu ropa. Y lo dicen de esta manera. Dice, es que nosotros somos salvos por fe y no por obras. Porque Cristo, entonces viene el problema. Porque Cristo nos redimió y nos salvó por la fe. Entonces nosotros ya somos salvos por fe, no por obras. Y nosotros en la Iglesia Católica decimos, tenemos que hacer obras. Las dos cosas tienen que ir unidas. Y el protestante dice, no. ¿A quién le creemos? Y hoy quiero despejar la duda.
Y quiero mostrarle a ustedes con la Biblia dónde es que los protestantes se confunden. Traje la Biblia Reina Valera, las dos son Reina Valera. Y vamos a buscar, usted me busca, uno de los dos me busca, usted me busca, Efesios capítulo 2, versículo 8. Y usted, Efesios 2, 8. Y usted me busca Santiago, capítulo 2, versículo 24. Le voy a mostrar cómo pareciera que la Biblia se contradice. En una, que es la cita de los protestantes, dice, somos justificados solo por la fe y no por las obras. Lo va a leer ella. ¿Cómo es? Somos justificados solo por la fe y no por las. Y la de Santiago dice, no somos justificados solo por la fe, sino necesitamos las obras. ¿Me captan? Pareciera todo lo contrario. Los protestantes se agarran en Efesios 2:8 y nosotros nos agarramos de Santiago 2:24. ¿Pero es que hay contradicción en la Biblia? No. Hoy les voy a despejar la mente a los católicos y también a los evangélicos para que se den cuenta que los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Y si no hay quien se lo explique, pues es un gran problema. Yo hoy se lo voy a tratar de explicar, no para que me crean, sino para que si quieren ver la verdad, la vean y punto. La verdad los hará libres. Y el católico para que diga, ahora sí entiendo. Y cuando un protestante llegue y le diga, nosotros vamos a ser justificados solo por la fe, obras de caridad, nada, no hay que hacer obras, que se mueran de hambre, que sea, ahí lo único que hay que darle al pastor, más nada, con él ya soy salvo. No, ya va. No es así. Escuchemos Efesios capítulo 2, versículo 8. Escuche. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia soy salvo, justificado. Se llama salvación. Porque por gracia, vean, por gracia. Si es por gracia, yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Es por gracia. Haga yo lo que haga. Entonces el principio protestante, por gracia soy salvo. O sea, yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo meterme en evangélico, puedo ser un ateo, puedo hacer lo que sea. Y si Dios me quiere salvar, me salva porque eso es por gracia. Y por eso los protestantes dicen, yo no me confieso, yo ya estoy salvo. Por eso los protestantes dicen, vente conmigo y serás salvo. Cree en Cristo y serás salvo. Usted se metió en evangélico y ya se salvo. Por eso usted verá que en las cárceles, la gente está en la cárcel, sale de la cárcel y ya salió salvo. Dice pastor y convertido, sin confesarse, sin nada, sin hacer nada, ya está salvo. Porque él dice, los protestantes dicen, somos salvos por gracia. O sea, que no tengo que hacer nada. ¿Pero será eso lo que dice la Biblia? Aparentemente sí. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Escuchemos otra vez. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Ya. Somos salvos por gracia. Gracia significa de gratis. Usted no tiene que hacer nada. Segundo, por medio de la. Entonces dice el protestante, cree en Cristo y ya soy salvo. Por eso el protestante siempre le va a decir a usted, conviértete. Confiesa con tus labios y cree en tu corazón que Cristo es el Señor y serás salvo. Ya. Listo. Con tu ropa para el cielo. No tiene para qué ni que confesarse que cuento del infierno ni purgatorio para usted, porque usted ya está salvo. Porque ese pedacito visto desde así, sin poner la lupa, los protestantes tienen la razón. Por gracia soy salvo, por fe. Repítalo otra vez de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahora miren cómo critican a los católicos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Siga. No por obras para que nadie se gloríe. Aleluya, gloria al Señor. Somos salvos por fe y no por obras. Y el católico dice, en la iglesia católica me engañaron. Y en la iglesia católica nos decía que hiciéramos obras de caridad y aquí dice que no por obras, sino por fe. Con razón tengo que meterme en evangélico. ¿Y cuántos de los católicos han caído en las trampas del diablo? ¿Cuántos?
Entonces aquí, digamos, en conclusión lo que dice Pablo, según, estoy hablando al modo protestante, ahorita voy a aclarar que es un error y le voy a mostrar por qué es un error. Solamente que agarraron ese pedacito y no escudriñaron la Escritura para ver de qué estaba hablando. A ver, por gracia soy salvo, por fe y no por las obras, para que se den cuenta que la salvación no es de nosotros, sino es de Dios. Ya le hice el resumen, ¿verdad? Ahora escuchamos a Santiago, vaya usted para allá. Santiago capítulo 2, versículo 24. Escuchemos. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado Aquí está. Santiago dice, el hombre salvo es justificado por las obras. por las obras. ¿Y qué decía Pablo? Por la fe, sin las obras. Y ahora Santiago dice, otra vez, El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ah, bárbaro, entonces ¿a quién le creo? O le creo a San Pablo o le creo a Santiago. Deberían primero ponerse de acuerdo, ¿no les parece? Por eso Martín Lutero no aceptó a Santiago como carta inspirada por Dios. Santiago, en vez de escudriñarlas, perdón, San Pablo, Martín Lutero, en vez de escudriñar las Escrituras y en vez de buscar una respuesta en la iglesia, ¿por qué? Si esta cita de Efesios dice, somos justificados por fe y no por obra, y Santiago dice, somos justificados no por la fe solamente, sino por las obras, entonces, a alguien me auxilie. ¿Quién me lo explica? Martín Lutero no buscó explicación, sino que dijo, ya, yo creo que solamente por la fe, sin confesarme, sin hacer obras buenas, sin nada de eso, ya estoy salvo. A mí me conviene eso. Entonces vamos a quitar la carta de Santiago. Y Martín Lutero no quería a Santiago, y no quería quitar la carta de Santiago, y para él la carta de Santiago no vale nada. Para los protestantes la carta de Santiago no vale nada, porque va en contra de la doctrina protestante. ¿Cuál es la doctrina protestante? Somos salvos por fe y no por obras. Pero Santiago dice, no. ¿Cómo es otra vez, Santiago? El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y no conforme con eso el versículo 17 dice, el 17, versículo, ahí mismo, papadito, ahí mismo, solamente el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después. No. Santiago, estamos en Santiago, capítulo 2, versículo 17. 17 que está después del 16 y antes del 18. ¿Ah? Así también, Así también, escuche, por favor, la explicación de Santiago. Así también, si no tienen obras, es muerta en sí misma. no, me leyó mal. Otra vez. Así también la fe, Sí, me gusta. Así también la fe de los protestantes o de los católicos, de quien sea. si no tienen obras, Si no tienen obra, esa fe muerta en sí misma. es una fe muerta en sí. Ahora comprende que Santiago le tira duro a los protestantes. Y dice, mira, si los protestantes tienen fe pero no tienen obra, esa fe ya está. No vale para. Versículo 20, ya leímos el 24, ¿verdad? El 28. 28, ¿qué dice el 28? Ajá. 2.28. ¿Llega el 26? Entonces lea el 26, pues. El 28, el 26, perdón. Bueno, el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, Porque como el cuerpo sin espíritu está, así también la fe sin obras está muerta. ¿les quedó claro?
La fe de los protestantes, si no tienen obras, ¿es una fe? Esa es la fe de los protestantes. Pero yo no me gusta la fe de los protestantes. Pues yo no creo en los protestantes. Ni predico la fe de ellos. Porque es una fe. Es una fe muerta. Padre, pero entonces, ¿cómo se explica de que diga San Pablo que por la fe somos salvos y no por las obras? ¿Y cómo se explica que entonces Santiago diga que no por la fe, sino por las obras, unido a la fe somos salvos, y que la fe sin obra está muerta? ¿Quieren la explicación? ¿Quieren ver la ignorancia de las escrituras que tienen los protestantes? ¿Quieren ver el error? Bueno, sencillo. Porque los protestantes no saben distinguir entre dos clases de obras. La Biblia habla dos clases de obras. En el Antiguo Testamento existía una clase de obras que no eran las obras de caridad, sino eran las obras de la ley. Y las obras de caridad es otra cosa. Y cuando Santiago habla de las obras, que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, porque la fe sin obra está muerta, está hablando no de la obra de la ley, sino de las obras de misericordia, obras de caridad que tenemos que hacer. Y cuando San Pablo dice, somos justificados por la fe y no por las obras, no está hablando de las obras de caridad, está hablando de las obras de la ley. ¿Me captaron cuántas clases de obras hay? Dos. La primera, la del Antiguo Testamento, obra de la ley. La del Nuevo Testamento, obras de caridad. ¿Cuál es la diferencia? Obras de la ley eran los 10 mandamientos que ustedes conocían del Antiguo Testamento. Y esas obras de la ley, usted no podía ser salvo por las obras de la ley. Porque para ser salvo por la obra de la ley tenía que cumplir exactamente los 10. Y pregunto, ¿quién de ustedes puede cumplir los 10 mandamientos? Nadie. Nadie. Entonces, ¿quién se salva por las obras de la ley? Nadie. Entonces San Pablo dice, por las obras de la ley, nadie será salvo, sino por la fe. O sea, que ya Jesucristo nos trae a nosotros algo que sí nos va a salvar. A nosotros no nos salva las obras de la ley, como decía el pueblo de Israel. A nosotros nos salva la fe en Cristo Jesús. Él nos salva. Pero cuando agarro la fe en Cristo Jesús, entonces la fe en Cristo Jesús me lleva a las obras de... ¿Se acuerda entonces lo que decía Jesús en Mateo 25:35? Tuve hambre, tuve sed, era forastero. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con uno, bendito venga al reino de mi Padre. Dirá lo de la izquierda, versículo 41 del capítulo 25 de Mateo. A lo de la izquierda, ¿qué le dirá a lo de la izquierda? Apartado de mí, malditos, al fuego eterno. No dice porque no tuvieron fe. Dice, porque tuve hambre y no me dieron. Tuve sed y no me dieron. Entonces las obras de caridad sí son importantes para salvarnos, según San Mateo, según Cristo. Si yo creo en Cristo, tengo que hacer obras de caridad. Y ese será el examen final. ¿Tuve hambre, me diste o no me diste de comer? Si me diste de comer, al reino de los cielos. Si no me diste de comer, al infierno. ¿Me captaron la idea? Esas son las obras de caridad. El protestante no sabe distinguir cuando la Biblia habla de las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será salvo. Y eso era antes de Cristo. Ahora, Nuevo Testamento, una fe sin obras de caridad es una fe muerta. ¿Ahora sí me están entendiendo? ¿Y dónde pone San Pablo claro para que el protestante? Porque el protestante dice, seguro que ese cura se la fumó verde. Ese cura lo está inventando. Eso no está en la Biblia. Que me lo demuestre con la Biblia. Claro que se lo voy a demostrar con la Biblia. Y la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. Le voy a mostrar que San Pablo está hablando de las obras de la ley. Y Santiago está hablando de las obras de... ¿Me captan la idea? ¿Se lo demuestro?
Ayúdenme, pues. Vamos con Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Resumen de Pablo. El resumen. Pablo le dio su discurso. Usted me busca Santiago. Usted me busca Santiago 2:14. Ella me va a buscar Romanos 3:28. ¿Qué es lo que vamos a buscar en Romanos 3:28? Que cuando Pablo habla de obras, no está hablando de obras de caridad. Está hablando de las obras de la ley por la cual nadie podrá ser salvo. ¿Me captan? Y cuando Santiago habla de que por las obras somos salvos, no está hablando de las obras de la ley, está hablando de las obras de... ¿Me captan la idea o no? Ahora me falta comprobarlo. Y como los protestantes también me siguen a través de las redes sociales, no me maldigan, no me insulten, no me manden para el infierno. Busquen la manera para descubrir si es verdad o mentira. Oye, se la estoy poniendo fácil, en bandeja de plata, con la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Vean la ignorancia de los protestantes, vean el error de los protestantes. Aquí está, véanlo. San Pablo, hable de qué obras está hablando usted que dice que las obras de la ley no salvan, sino por fe somos salvos. A ver. Concluimos, San Pablo, aclaremos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Aleluya! El hombre es justificado por la fe. Las obras de la ley. Léalo, niña. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las No me corran, niña, no me empuje. La idea es que la gente lo vea, que la gente lo capte, los protestantes también. Otra vez. Concluimos. Pues, que el hombre es justificado por fe. Que el hombre es justificado por fe, como dicen los protestantes y lo enseña la Iglesia Católica. El hombre es justificado por la fe. También lo enseñamos en la Iglesia Católica. Claro que sí. Y no por las obras. ¿Pero cuáles obras? Pongan cuidado. Sin obras de la ley. ¿Cómo? Sin las obras de la ley. ¿Cómo? Sin las obras de la ley. Ahí está la ignorancia de los protestantes. Confunden las obras de la ley con las obras de caridad. Entonces el protestante dice, no hay que hacer obras de caridad, porque el hombre no se salva por las obras de caridad, se salva solo por la fe. En ningún reto, cualquier protestante, en ninguna parte dice que el hombre no se salva por las obras de caridad. Es más, yo ahorita le voy a dar una lista donde dice que el hombre se salva por las obras de caridad. Y le voy a dar la lista. Pero ojo, aquí está hablando es que el hombre no se salva por cumplir las obras de la ley. Los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Confunden una cosa con la otra. Y entonces, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hueco. Ahora, miren Santiago. Santiago dice 2:14. Santiago no está hablando de las obras de la ley, está hablando de obras de caridad. ¿Y cómo sabemos que es obras de caridad? Fácil, pongan cuidado. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si al gusto dice que tienes fe y no tiene obras? Vamos a ver de qué obras está hablando. Si de la caridad o las obras de la ley. Las obras de la ley eran los 10 mandamientos. Y las obras de caridad son las obras buenas que podemos hacer por los demás. ¿Se acuerda la viuda de Sarepta? ¿Se acuerda la viuda del Evangelio? Bueno, son obras de caridad, no obras de la ley. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle sin obra? No. Y mire el ejemplo que pone. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Se dan cuenta que está hablando de las obras de caridad? Aquella que Jesús dijo, estuve desnudo y no me vestiste.
¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Entonces no está hablando de las obras de la ley. Está hablando de las obras de... Versículo 17. Ahí mismo, ¿no? El versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Listo. Está hablando de las obras de caridad. No nos dejemos de engañar de los protestantes. Aprendamos que San Pablo habla de las dos obras. Una es las obras de caridad, que sí son importantes. Y otra de las obras de la ley, que no nos salva a nosotros. Volvemos a donde comenzamos. ¿Se acuerda dónde estaba la confusión de los protestantes? En Efesios capítulo 2, versículo 8. Y en el 2.8 dice, el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Pero ustedes van a descubrir que ahí está hablando de las obras de la ley. ¿Cuándo? Cuando en el versículo 10 le muestre que Dios te pide y me pide hacer obras. Si en el versículo 8 dice que las obras no nos salvan, ¿por qué en el 10 dice que Dios nos pide y nos mandó fue a hacer obras? Porque no nos salva las obras de la ley, pero sí tenemos que hacer obras de... ¿Me captan? Aquí están las dos obras en el mismo capítulo y en versículos seguiditos, para que los protestantes que quieran ver la verdad descubran las obras de la ley y las obras de caridad. Yo le voy a señalar, cuando diga obra, yo le voy a mostrar de qué obra es. Dale. Porque somos hechura suya. No, niña, el 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Esas obras son las obras de la... No por obras. Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Ahora viene la obra de caridad, pon cuidado. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por un lado dice que no nos salvan las obras, pero por otro lado dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas, eso se llama obras de caridad, buenas obras, distinto a las obras de la ley, que eran los 10, que no nos podía salvar a nadie, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Solo somos salvos, ¿por qué? Por la fe en Cristo. ¿Y qué significa por la fe en Cristo? Que yo todos los días violo los mandamientos. Todos los días violo los mandamientos. Hoy a lo mejor violo uno, mañana violo otro. Y entonces, ¿cómo voy a ser salvo si violé los mandamientos? Entonces ahí creo en Cristo, que Él me perdona, que Él viene a salvarme, me confieso. Y entonces, ¿quién me salva? La fe en Cristo Jesús, que Él le dijo a los apóstoles, a quienes le perdonen los pecados le quedan. Entonces me salva la fe en Cristo y no las obras de la ley, que no la puedo cumplir. Pero ojo, las obras de caridad sí me salvan a mí.